Muchos padres de familia tienen muchos temores respecto a las repercusiones de una separación o un divorcio en sus hijos. Entre las muchas preguntas que me hacen, las más frecuentes son: ¿tendrán traumas irreversibles? ¿Les marcará de por vida? ¿Le afectará en su rendimiento académico? ¿Les causará serios problemas emocionales? ¿Les afectará en su seguridad? Etcétera, etcétera, etcétera. En el video de hoy resolveré todas esas dudas y además te brindaré estrategias muy eficaces para hacer menos doloroso este proceso en los niños. Así que ponte cómoda y ponte cómodo y presta mucha atención que comenzamos. Buen día con todos, soy Jimena Dávila, miembro de la familia de Instituto para Padres. Debido a que nuestro director Guillermo Ciesa sigue en recuperación, nuevamente le estoy prestando mi voz. No obstante, les hago llegar sus saludos y su agradecimiento por su sintonía. Antes de empezar con este tema, te sugiero que si estás pensando en separarte o divorciarte, primero agota todos los recursos posibles. Llega a acuerdos con tu pareja, negocien, asistan a un experto en terapia de pareja, ya que por lo general, todos los integrantes de la familia sufren menos cuando los padres aprenden a llevarse mejor siguiendo un proceso de terapia en comparación a una separación o divorcio. En caso que hayan decidido separarse, es muy recomendable asistir a un experto en terapia infantil para asesorarse en cómo deben comunicar su separación a sus hijos. Siempre será lo más responsable y eficaz asistir a un profesional experto, ya que este video bajo ninguna circunstancia pretende sustituir su trabajo. Bien, una vez dicho esto, a continuación te daré una información que te servirá de mucho, mientras buscas la asesoría de un experto. Comencemos. Los padres son para sus hijos fuente de amor, seguridad, estabilidad, al menos se espera que sea así. Entonces, ¿qué creen que pasará con el niño cuando uno de los padres se va del hogar? Pues que una fuente de amor muy grande se va, por lo cual, como todo ser humano normal, tendrá que pasar por un proceso de duelo. Esto supongo que es obvio, ¿no? Si nosotros como jóvenes, como adultos, hemos llorado, hemos moqueado porque Juan o Juana nos dejó en algún momento de nuestras vidas, imagínate lo que pasará en un niño que no está perdiendo a Juan o a Juana, sino a su padre o a su madre. Ustedes dirán, pero Guillermo, no ha perdido ni a su padre ni a su madre, nosotros siempre estaremos para nuestros hijos. A ver, de acuerdo a las estadísticas, una vez que un padre se va de la casa, la frecuencia de interacción con el niño disminuye drásticamente, e inclusive con la madre, que en la mayoría de los casos es quien tiene la custodia del niño. ¿Y por qué disminuye la frecuencia de interacción con la madre? Porque ahora la madre no tiene ayuda y tiene más responsabilidades. Tiene que hacer más cosas y el tiempo para interactuar con su hijo disminuye mucho. Pero supongamos el caso ideal, en el que el padre, que se va de la casa, realmente tiene toda la intención de dedicar tiempo a sus hijos una vez se separe. Se supone que de ser ese el caso, el niño no sufriría, ¿verdad? Vayamos por partes. Lo que un adulto de acuerdo a su madurez y preparación sabe y siente es muy diferente a lo que el niño, de acuerdo a su madurez y preparación, cree y siente. Muy probablemente, un adulto que se divorcia o se separa tiene claro que no debe perder contacto con su hijo, ya que ahora más que nunca su niño necesita de él. Pero, ¿cómo crees que lo ve el niño? Ahí cambia completamente el panorama. Para el niño, esta situación es totalmente nueva, no sabe qué esperar de ella ni cómo enfrentarla. Es muy probable que crea que nunca más verá a su padre o madre y le acompañen emociones acordes a esa creencia. Entonces, día a día, cada vez que el niño se acuerda que su padre o su madre se fue, ¿qué podrá pasar? Para que entiendas mejor esto, hagamos un ejercicio de imaginación. Tú, como joven o adulto, ¿cómo te sentirías? ¿Qué hacías o dejabas de hacer cuando perdías a un ser querido? ¿Cómo te sentías cuando una expareja, a quien has querido mucho, te dejó? ¿De casualidad llorabas frecuentemente? Pues el niño con más razón llorará, porque lo dejó su padre o su madre. Además, por su condición de niño tiene menos fortaleza emocional. ¿Se te quitaba el apetito? Al niño muy probablemente también le suceda esto. ¿Tenías problemas para dormir? Esto es muy probable que también le suceda al niño, puesto que los temores le inundarán.
¿Eras más propenso o propensa a reaccionar impulsivamente? Al niño también le sucederá esto y sus conductas podrían oscilar desde el llanto frecuente a la agresividad física. ¿Querías encerrarte y no socializar? El niño también podría presentar conductas de inhibición. Y obviamente, ni qué decir con el rendimiento académico. Si nosotros como adultos, cuando tenemos un problema fuerte, olvidamos dónde están las llaves, imagínate el niño, que cree que va a perder a su padre o a su madre. ¿Va a tener cabeza para aprender cosas tan complejas como las matemáticas, como para aprender a leer, escribir o fechas históricas? Pues la verdad, yo creo que no. ¿Y ustedes? Para que te hagas una idea de cuánto y de qué manera podría sufrir un niño ante la separación de sus padres, basta con que imagines cuánto sufrirías al perder a la persona que más amas y multiplicar ese malestar por 3, por 4, por 5 o más, ya que recordemos que la fortaleza emocional de un niño de lejos es mucho menor a la de un adulto. Ojo, y si aparte de lo explicado tomamos en cuenta que por ser niños tienden a fantasear demasiado y entre estas fantasías es muy probable que se atribuyan la culpa de la separación de sus padres. Imagínate cuánto afectará a su autoestima. Y asumo que ya sabes que la baja autoestima en el niño influye de una manera muy importante en casi todas las áreas de su vida. Para terminar con las posibles consecuencias, les invito a analizar conmigo lo siguiente. Un niño que creció y se volvió adulto en el marco de una familia constituida por ambos padres que ante las dificultades lo supieron manejar adecuadamente, los superaron juntos. Cuando tenga su familia y tenga problemas de pareja, ¿qué creen que será más probable? ¿Que imite lo que aprendió o no? Créanme, hay personas que ante la infinidad de problemas que tienen con su pareja, ni siquiera toman como opción el divorcio, dado que eso aprendieron de su familia. Siguiendo con el mismo razonamiento, si un niño crece en un hogar de padres separados, cuando sea adulto, en comparación a la persona que creció en un hogar con ambos padres, a pesar de las dificultades, ¿le será más fácil o más difícil tomar como opción la separación o divorcio ante las dificultades conyugales? Respóndanse ustedes mismos. Bien, con esto hemos terminado el apartado de consecuencias del divorcio en los hijos. A continuación te daré las recomendaciones que nosotros los padres podemos tomar en cuenta para hacer menos doloroso este proceso en los niños. Si ya decidieron separarse, nuevamente quiero recordarte que estas pautas, como todas las que te doy, son pautas básicas que jamás reemplazarían a una terapia. Estas pautas ayudarán mucho a reducir el malestar, pero para sanar, para resolver el conflicto emocional, les recomiendo contratar los servicios de un profesional. ¿Qué hacer previo a la separación? 1. Comunicar la separación de forma conjunta. En todo momento, la forma de comunicarse debe hacerse de manera tranquila, sin culpar, sin sarcasmos ni indirectas, que este es un evento muy doloroso para el niño, y alguna actitud inadecuada sí que puede causarle mucho daño. Y si esto no se corrige, sí podría tener consecuencias irreversibles. Entonces, se debe de cuidar tanto el lenguaje verbal como no verbal, lo que dices y cómo lo dices. ¿Cómo se debería hacer? Mientras un padre comunica de manera tranquila que ambos han decidido separarse, el otro lo confirma, asentando con la cabeza o completando, diciendo que lo que hacen es lo mejor para la familia. Ambos emiten el mismo mensaje, hay coherencia entre lo que dicen y cómo lo dicen. ¿Cómo no se debería de hacer? Mientras un padre comunica de manera tranquila a su niño que ambos han decidido separarse, el otro hace un gesto que da a entender que la culpa es del otro o mueve la cabeza descalificando o negando lo que dice. Esto lo confunde y dadas las circunstancias tan fuertes para el niño, sería muy dañino para este. Podría llegar a pensar que uno de sus padres no le quiere, y esto hace muchísimo más daño al niño que al padre. 2. Deja bien claro que es una decisión de los padres y que bajo ninguna circunstancia es culpa del niño. Es necesario indagar todas las dudas que tenga el niño respecto a su separación. Para ello hay que evitar presionarlo y resolver todas sus dudas con mucha paciencia y afecto. 3.
Adecuar el lenguaje a la edad o capacidad de comprensión del niño. 4. Explicarles cómo será de ahora en adelante la relación de papá y mamá con su hijo. Aquí podrían hablar acerca de los días que se verán, dónde se verán o qué harán en ese tiempo. Asimismo, recuerda que en todo momento debes estar atento al lenguaje no verbal de tu niño, para que en caso de detectar algún malestar emocional o duda, lo resuelvas de la manera más afectuosa posible. 5. Jamás obligarles a elegir con qué padre se quedará. Esta decisión corresponde a los adultos, quienes deben negociar quién se quedará con el niño. Entre los factores que deben tomar en cuenta para esta decisión están: quién tiene una mejor relación con el niño, quién dispone de más tiempo, quién es más estable emocionalmente, quién juega más con el niño, la edad del niño, porque a menor edad es más recomendable que esté con su madre. Bien, ahora que ya sabes la teoría, veamos un ejemplo práctico de cómo decirle a un niño de 10 años que papá y mamá se van a separar. Toñito, ven un momento, tu madre y yo queremos conversar algo muy importante contigo. Últimamente, tu madre y yo hemos tenido formas muy diferentes de pensar, sentir y actuar, que muchas veces generaba que uno tenga cólera con el otro. Ya hemos intentado varias estrategias para solucionar esto, pero en vista que no han funcionado, ahora estamos pensando en intentar otra estrategia. Hemos pensado en vivir casas diferentes, porque creemos que así nos llevaríamos mejor todos. Inmediatamente la madre agrega diciendo: sí, mi amor, nosotros nos quedaremos aquí, tu padre estará en tal lugar. El padre puede proseguir diciendo: mira, mi amor, ya no nos verás besándonos ni abrazándonos, ni tampoco dormiré aquí, pero nosotros nos veremos todas las semanas, nos llevaremos como siempre, saldremos a jugar, a pasear, como lo hemos hecho hasta ahora. Tú te quedarás en casa con tu madre, y yo este fin de semana me iré a vivir a tal lugar, ya te llevaré para que lo conozcas. Con esto dejaron bien claro que ambos son los que deciden separarse y al decir creemos que es lo mejor para todos, le están comunicando que ese es el verdadero motivo, que la verdadera razón es el estar mejor todos y que definitivamente no es la culpa del niño. Asimismo, le están comunicando que el fin de semana se retiren de la casa. Recomiendo que pase de 5 a 10 días entre el día que comunicaron esto a su hijo y el día que se van. Ni muy poco para que les tome por sorpresa y ni muy prolongado para que genere mucha ansiedad en ellos. Un tiempo prudente para que procesen la información y se hagan la idea. Con esto hemos terminado la fase previa a la separación. Ahora, ¿qué hacer durante el proceso de separación? Una vez comunicado al hijo la decisión, evitar a toda costa cualquier tipo de hostilidad en el hogar. Seguir teniendo mucho cuidado tanto en el lenguaje verbal como en el no verbal, que a partir de ese momento el niño estará muy sensible y será mucho más fácil de herirlo. 2. Jamás darle falsas esperanzas, con promesas como que en el futuro tal vez regrese a la casa. Si se sabe que la decisión es definitiva y permanente, evitar provocar más ansiedad al niño generándole falsas esperanzas. 3. Que ambos padres, pero principalmente el padre que se irá de la casa, utilice el corto tiempo que aún está en ella para sentar las bases de un adecuado proceso de asimilación en su hijo. ¿Cómo así? Resolviendo sus dudas y aclarando algunas creencias erróneas de este. Por ejemplo, si es que el niño cree que la separación es por su culpa, a pesar de haberle dicho que no, se debe corregir esto. Si el niño cree que un padre es malo o es el culpable, también se debe corregir esto, ya que esta idea no causará daño a ningún padre, pero sí causará mucho sufrimiento al niño. ¿Qué hacer cuando ya están separados? Aunque esto ya esté sobreentendido de todas las maneras, lo recalcaré. Cumplir con todas las responsabilidades económicas o legales con su hijo, porque esto afecta a diferentes áreas del niño. Por ejemplo, si la madre tiene la custodia del niño y el padre no cumple con su responsabilidad económica, es muy probable que suceda lo siguiente: que la madre pase más tiempo fuera de la casa trabajando para compensar el incumplimiento del padre, lo que a su vez implica menos tiempo con el niño, menos tiempo para corregirlo.
para saber de él, para jugar con él, para formarlo en valores, para saber si está sufriendo algún tipo de maltrato, sin contar que por el hecho de estar más tiempo fuera trabajando, va a estar mucho más tiempo estresada o cansada, lo cual influirá en el trato que dará a su hijo. Imagínense que la madre salga a las 7 de la mañana al trabajo y llegue cansada, agotada a las 6 de la tarde. Ella obviamente desea descansar, pero faltan muchas o todas las responsabilidades domésticas. Para resolver las tareas con su hijo, además su niño le pedirá jugar, pero la madre no tendrá ni el tiempo ni la energía para hacerlo. Y es aquí donde el niño intentará llamar su atención con alguna otra mala conducta. Y en vista que la madre está cansada y estresada, lo más probable es que le dé un maltrato al niño. Y obviamente, no por ser una mala madre, sino que debido a las condiciones en que vive, dado el incumplimiento del padre, es más proclive a estas conductas de maltrato. Además, la interpretación que puede hacer el niño de este incumplimiento le acarreará sufrimiento. Entonces, aunque esté sobreentendido, no está de más aclarar la importancia de cumplir con todas las responsabilidades que nos corresponde como padres o madres. 2. Bajo ninguna circunstancia hablar mal del otro padre al niño. Para el niño, su papá o mamá son superhéroes, su mundo, son lo mejor de lo mejor. El decirle lo contrario le es muy desgarrador, más aún si esto es frecuente. Si tienen diferencias con el padre o madre de su hijo, lo saludable es arreglarlas fuera de casa y fuera de la presencia del niño. El utilizar a los hijos para hacer sentir mal a la expareja es muy vil, muy bajo y muy irresponsable. Eviten hacer sufrir a sus hijos para vengarse de su expareja, que al final el daño es para el niño. Al adulto le incomodará un momento y después seguirá con su vida. 3. Cumplir las promesas. Si ofrecen a su hijo visitarlo, háganlo. Si ofrecen salir de paseo, háganlo. Claro que en ocasiones hay imprevistos y el niño tiene que aprender a tolerar eso, pero se supone que los imprevistos son excepcionales, no es algo frecuente. No caer en el error de no corregirlo, de aceptarle sus malas conductas por estar en este proceso. No, eso sería un grave error. Igual se le tiene que corregir. Obviamente teniendo cuidado con las palabras que se escoja, pero se tiene que hacer. Bien, con esto hemos terminado el video de hoy. Quisiera saber si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. ¿Qué te pareció? ¿Crees que debí agregarle algo más? Por favor, te invito a darme tu opinión o a compartir alguna experiencia en los comentarios. Les hago recordar que este video fue creado por nuestro director Guillermo Ciesa, quien les manda un cordial saludo, les agradece que semana a semana nos acompañen y les hace recordar que para corregir no es necesario agredir y que si corriges y educas con amor, tus niños aprenderán muchísimo mejor.